Name of Jesus. Bendito sea el nombre del Señor. Glory, 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 glory. Gloria, 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 gloria a ti. Dios mío, te alabamos, Señor. Te adoramos. Acerca de los hombres invencibles. In this lesson, En esta lección we're going to talk about those people a little more. vamos a hablar acerca de estas personas un poco más. We're talking about believers. Estamos hablando acerca de creyentes And those believers that God will use y esos creyentes que Dios va a usar to spread this fire that our hearts have felt tonight para esparcir este fuego que nuestros corazones han sentido esta noche across this earth. a lo largo de toda esta tierra. Everywhere men need what you felt tonight. En todo lugar, todo hombre necesita lo que tú sentiste esta noche. And we're going to be the vessel through which it comes. Y vamos a hacer las vasijas a través de lo cual esto venga. We're going to read in Isaiah chapter 8 and verse 18. Vamos a leer Isaías capítulo 8, versículo 18. And I titled this message, Y el título de este mensaje: Believers are for signs and wonders. los creyentes son para señales y prodigios. That's the reason for our existence. Esa es la razón de nuestra existencia. So that the God that answers by fire Así que el Señor que responda por fuego can truly be God. pueda de verdad ser Dios. Because for him to be that God, Porque para que Él sea ese Dios, he has to have a body to come through. Él tiene que tener un cuerpo a través del cual Él venga. I want to be that body. Yo quiero ser ese cuerpo. I want to be a part of what he's going to do. Yo quiero ser parte de lo que Él va a hacer. Let us read this text. Vamos a leer este texto. He aquí, yo y los hijos que me dio Jehová, somos por señales y presagios en Israel, de parte de Jehová de los ejércitos, que mora en el monte de Sión. God's work La, has always demanded a man. la obra de Dios siempre exigió un hombre. And that word man, as I said, is generic. Y esa palabra hombre, como dije, es genérico. It's mankind. Es la humanidad. God's work has always demanded a vessel. La obra de Dios siempre ha exigido una vasija. Since he created Adam and Eve, Desde que Él creó a Adán y Eva, then his purpose has always come through human beings. su propósito siempre ha venido a través de seres humanos. God being God can work any way he wants to work. Dios siendo Dios puede trabajar de cualquier forma como Él desee. But God has chose to work through a human vessel. Pero Dios ha elegido obrar a través de un vaso humano. Jesus came to this earth, Jesús vino a esta tierra, took on the form of a man, llevó la forma de hombre and worked the works of God. y obró las obras de Dios. And then said in his departing, Y luego dijo al as dejarnos, my Father sent me, como mi Padre me envió, I'm sending you. yo los estoy enviando a You ustedes. also now Ustedes también must ahora be that skin tent of God, tienen que ser esa tienda de piel de Dios, that dwelling place of God, ese lugar de morada de that Dios, place from which God can work. ese lugar desde el cual Dios puede obrar. This has always been the way it worked. Esta siempre fue la forma como obró. To produce a nation, God called Abraham. Para producir una nación, Dios llamó a To Abraham. preserve that nation, God called Joseph. Para preservar esa nación, Dios llamó a To José. deliver that nation, Para librar esa nación, he called Moses. Él llamó a Moisés. To instruct that Para nation, instruir esa nación, God called prophets. Él llamó profetas. Always, you see, in the purpose of Y God, siempre, como ustedes ven en el propósito de Dios, man has been involved. el hombre ha sido involucrado. That's the reason you and I were created. Esa es la razón por la cual tú y yo fuimos That creados. through us, the mind of God could be made known. Para que a través de nosotros la mente de Dios pueda ser conocida. Not just in a verbal way, No solo en una forma verbal, but we are for signs and wonders. sino que para que nosotros seamos para señales y To presagios. this end we were created. Con este fin fuimos creados. That the Almighty Para que el may Todopoderoso through a human vessel pueda a través de un vaso humano display his glory proyectar y mostrar su gloria in this universe. en este universo. May God help us to understand. Que Dios nos ayude a entender. We're not called to be a religious debating No society. somos llamados a ser una sociedad de debates religiosos. We're here to be the voice of God. Estamos acá para ser la voz de Dios, We're not to talk about him. no para hablar acerca de We're Él, to talk for him. sino para hablar por Él, Act in his stead. actuar en lugar de Él. Believers are for signs and Los wonders. creyentes son para señales y prodigios. Always in that purpose of God, Siempre en ese propósito de Dios there has been a vessel
ha habido esa vasija through which he can pour himself through. a través de la cual él pueda derramarse. Now with great patience, Con gran paciencia, God works with that vessel Dios obra con esa vasija in its preparation for that purpose. en su preparación por ese propósito. Abraham is called to produce a nation, Abraham fue llamado para producir una nación, but God will force that man pero Dios va a forzar a este hombre into a 25-year walk of faith. a un andar de 25 años, un andar de fe. Every time that God apprehended a man, Cada vez que Dios toma a un hombre, he begins to make that man Él empieza a hacer este hombre. what that human is going to preach. ¿Qué cosa va a predicar ese humano? He must become that truth. Él tiene que venir a convertirse en esa verdad. God spoke to Abraham Dios le habló a Abraham when he's 75 years old cuando tenía 75 años and told him y le dijo that he's going to give him a son, que él le iba a dar un hijo and that out of his, Abraham's loins, y de la simiente de Abraham a great nation is going to come. una gran nación iba a venir. The name Abraham means father of many nations. El nombre Abraham significa padre de muchas The naciones. name Sarah means fruitful womb. El nombre Sara significa vientre fructífero. For 25 years, God hardly spoke to him. Por 25 años Dios no le habló a él. He walked, he became 100. Él esperó hasta que cumpliera 100 años. Can you imagine what the neighbors thought ¿Se hubieran imaginado lo que los vecinos de él pensaban? when Sarah would address Abraham? Cuando Sara se dirigía a Abraham, Oh, father of many nations. oh padre de muchas naciones, He's 100 years old. tiene 100 años, Yes, fruitful womb. sin vientre fructífero. She's 100 years old. Tú también tienes 100 años. That sounds insane. Esto suena no insano, But this is God. pero esto es Dios. And what happens cannot be explained. Y lo que sucedió y lo que sucede no puede ser explicado en ninguna otra base. God calls a man, calls a person, Dios llama a un hombre, llama a una and persona then begins to make them what he preaches. y luego empieza a hacerlos lo que ellos There predican. begins this process Ahí empieza este proceso of death, de resurrection, muerte, resurrección, producing that vessel produciendo esa vasija through which he, God, can work his a will. través de la cual Él, Dios, puede hacer su voluntad. Every thought and attitude and emotion must be tested. Todo pensamiento, actitud, emoción tiene que ser probado. Heartbreaking mistakes will be allowed Los errores de un quebranto de corazón serán permitidos that vessel para que esa may vasija be purged from all self-help and wrong attitude. pueda ser limpiada de todo yo y de toda actitud incorrecta. 25 years 25 años Abraham walked. Abraham anduvo. In the 17th chapter of the book of Genesis, En el capítulo 17 de Génesis, the ground began to shake under the old man. la tierra empezó a moverse bajo el viejo hombre. God came to him Dios vino a él as El Shaddai, como el the Shaddai, God who is enough. el Dios que es And Abraham suficiente. walked on. Y Abraham anduvo. Paul said he hoped against hope, Y Pablo dice que él tuvo esperanza en contra de esperanza, that he might become the father of many nations. para que él pueda ser el padre de muchas And he naciones. staggered not at the promise of God through unbelief, Y no dudó de la promesa de Dios por la but incredulidad, was persuaded sino que fue persuadido that what God said he would do, he would do. que lo que Dios dijo que iba a hacer lo haría. 25 years, 25 he años. passed through experiences beyond human Él endurance. pasó experiencias mucho más allá de la resistencia It humana. must pass through those kind of Y trials, tiene que ser a través de este tipo de so tribulaciones, that in the end, God can say to that para que vessel, al final Dios pueda decir a esa vasija: I know I can trust you. yo sé que puedo confiar en ti. That's the reason the vessel is forged in the fire. Esa es la razón por la cual la vasija es forjada en el Is that fuego, it must come to that place para que llegue a ese lugar that God knows it will not act en independently. el cual Dios sepa que esa vasija no va a actuar And it independientemente, will be the vessel que va a ser la vasija through which he can do his a work. través de la cual él puede hacer su obra. Abraham passed through that, Abraham atravesó todo esto, and out of his loins came the nation. y a través de su simiente vino la nación. That nation, God told Abraham, Esa nación, Dios le dijo a Abraham, will go into Egypt, iba a ir a Egipto, but after 400 years, pero después de 400 he años, would deliver it. él la iba a librar. Joseph hears the call of God José oye el llamado de Dios to preserve the nation, para preservar la but nación, is only a lad.
pero solamente él es un niño, totally unqualified for the task. totalmente incalificado para esta tarea. So he must pass through a time Así que él debe pasar a través de un tiempo of total rejection. de rechazo total. There's nothing more difficult on a human No hay nada más difícil en un ser than humano to feel rejected. que sentirse rechazado. When he feels he's alone. Cuando él siente que está solo. And Joseph had to pass through a time Y José tuvo que pasar un tiempo of total rejection. de rechazo total. His brothers jealous of his relationship with God, Sus hermanos estaban celosos de su relación con Dios sold him into y slavery. lo vendieron a esclavitud. Then in that time of slavery, God gave him favor Luego en ese tiempo de esclavitud Dios le dio favor in the form of, in the house rather, of a high-ranking man of Egypt. en la casa de este hombre bien reconocido de Egipto, Potifar. The man's wife wanted to seduce him, La mujer de Potifar quiso but he seducirlo, was a man of integrity. pero él era un hombre de He integridad refused to give place to such lust y rechazó dar lugar a esta and lujuria. was sold into prison, Entonces fue enviado a la prisión, forgotten in Egypt's dungeon olvidado en un calabozo de for nearly Egipto 10 long years. por casi 10 largos años. Heard nothing but the devil tell him he's going to rock there. No oyó nada, solamente el diablo que le decía que se iba a podrir ahí. But the Bible said iron came into his soul. La Biblia dice que el hierro penetró hasta su alma. God is forging a vessel Dios estaba forjando una for vasija signs and wonders. para las señales y A prodigios. vessel through which his program Una vasija a través de la cual su programa could be effective. pueda ser efectivo. But that man must be purged Pero ese hombre tiene que ser limpiado of everything that's not de God. todo lo que no sea Dios. He must pass through that time. Él tiene que pasar por este The tiempo. fire must burn that which is not El God. fuego tiene que quemar eso que no es Dios. Psalms 105 and verse 17. En Salmo 105, versículo 17. He sent a man before them, Él envió a un hombre delante de even ellos, Joseph, José, whose feet they laid in iron. cuyos pies pusieron en hierro. And if you have a good Bible, Y si ustedes tienen una buena in versión the de la Biblia, marginal reading, en el comentario it says iron came into his soul. va a decir que el hierro penetró en su alma. He is a son of an old man. Él era el hijo de un hombre viejo. He was born in Jacob's life when Jacob was very old. Él nació en la vida de Jacob cuando Jacob ya era viejo. So he was like a grandson. Así que él en realidad era como un I nieto. know about them. Yo sé acerca de ellos. God gave him that boy when he was old. Dios le dio a ese hijo cuando él ya era viejo. And he was like a grandson. Y era como un nieto. When my son was born, Cuando mi hijo nació and he would be with my father, y él iba a estar con mi padre, I'd say to my father, yo le diría a mi padre, you let that boy get away with things you would beat me for. tú le estás permitiendo a ese hijo que haga cosas que por las cuales tú me golpearías a mí. Joseph was spoiled, José era engreído. born in the old age of his father. Nació en la vejez de su padre. But when God came to him, Pero cuando Dios vino a él revealed to him his purpose in y le life, reveló a él el propósito en la vida, he had to change all that. él tuvo que cambiar todo So he esto. passed through this awful time of Así que rejection pasó por este tiempo horrible de rechazo y prisión to emerge the vessel para poder salir una vasija that could preserve the people of que God. pudiera preservar al pueblo de Dios. It's always been this Y way. siempre fue de esta forma. Moses completely failed Mois- in his first effort to deliver the people. Moisés falló completamente en su esfuerzo de librar al pueblo de Israel. Moses felt that call. Moisés sintió ese llamado. He's in line for the throne, Él estaba listo para ir al trono, but he went among his brethren. pero fue entre sus hermanos. He killed an Egyptian, buried him in the sand, Mató a un egipcio, lo enterró en la arena then had to flee into the y desert. luego tuvo que huir al desierto. And for 40 years, Y por 40 años he had felt that call, él había sentido el llamado, but he felt he was capable of doing it himself. pero él fracasó al tratar de hacerlo en sí mismo. God rejected him. Dios lo rechazó. 40 years later, 40 años más tarde, God came to him. Dios vino a él Moses said, I cannot talk. y Moisés dijo, no puedo hablar. God said, I've heard the cry of my people. Dios dijo, he oído el clamor de mi pueblo I'm sending you to deliver them. y yo te estoy enviando a ti a librarlos. Moses said, I cannot talk. Moisés dijo, no puedo hablar. He said to God, I cannot do it. Él le dijo a Dios, no puedo hacerlo. God said, you're ready for the job. Y Dios entonces le dijo, estás listo ahora para el trabajo. Took 40 years Tomó 40 for me años to strip you to the place para poder desnudarlo where you knew you couldn't.
al punto en el cual tú sabes que no What's puedes en ti God mismo. doing with him? ¿Qué cosa es lo que estaba haciendo Dios con Forging él? a vessel. Forjando una vasija Through which he can pour a himself. través de la cual él pueda derramarse a sí mismo. Forging a vessel Forjando una vasija where he can deliver and emancipate the people of en la God. que él pueda librar y emancipar al pueblo de Dios. That process has never changed. Ese proceso nunca ha cambiado. God calls a man. Dios llama a un hombre. Then God begins his process. Luego Dios empieza su It's proceso. always been this way. Siempre fue de esta forma. Every prophet called of God Todo profeta llamado de Dios had to pass through this process tuvo que pasar por este proceso of death and resurrection. de muerte y resurrección. So this message was not just words, he said, De tal forma que este mensaje no iba a ser solo palabras, but the message he preached was what he was. sino que el mensaje que él predicaba era lo que él era. He literally became that message. Él literalmente se convirtió en ese mensaje. And if you and I are going to be effective for Y si God, tú y yo vamos a ser efectivos para Dios, then we must become that truth. entonces nosotros tenemos que llegar a ser esta verdad. When you read back and look at the prophets, Cuando tú lees los profetas, you see God's working with them. tú puedes ver la obra de Dios con ellos. They're his voice to this people. Ellos eran la voz de Dios para They este must pueblo. feel what he feels. Ellos tenían que sentir lo que él They sentía. must know what he knows. Ellos tenían que saber lo que él Look sabía. at Ezekiel, Miren a Ezequiel, great prophet of God, gran profeta de Dios, called of God, llamado de Dios. 15 years after Israel's carried into slavery, 15 años después que Israel es llevado a esclavitud. totally backslidden and apostate. Todo Israel ya estaba caído y en apostasía. God has called him now, Y Dios lo había llamado ahora. and what the man of God has to go through Y lo que el hombre de Dios tenía que pasar a is través beyond human endurance. está mucho más allá de toda resistencia humana. He had to lay on one side for 190 days, Él tenía que inclinarse, apoyarse en un lado de su cuerpo por 190 and días. on the other Y side, luego en otro lado de su cuerpo. God took him back in visions, and he saw the temple, Dios lo llevó a él en visiones y vio el templo. and then sends him back to proclaim what he saw. Y luego lo envía de regreso para proclamar lo que había visto. God allows Ezekiel's wife to die one night. Y Dios permitió que la mujer de Ezequiel muriera en una noche. She passed, suddenly she died. De pronto y de repente ella murió. Evidently there was no sign, no sickness. Evidentemente no había señales, no había enfermedad. God just took her away with a stroke. Dios simplemente se la llevó de pronto. Then God told the man of God, Luego Dios le dijo al hombre de Dios: don't you mention this in the pulpit. no menciones esto en el púlpito. Don't act like she's dead. No actúes como si ella hubiera Put muerto. on your brightest colors. Ponte tus colores más brillantes Preach as if nothing y happened. predica como si nada hubiera pasado. Carry on business as usual. Lleva tu vida como si nada hubiera Act pasado. like you never had a wife. Actúa como si nunca hubieras tenido esposa. What a terrible thing. Qué cosa tan terrible. Why would God do that? ¿Por qué Dios haría esto? Why would God make a man pass through such an awful ¿Por time? qué Dios haría que un hombre pase un tiempo tan horrible? He was bringing the prophet to something. Él estaba trayendo al profeta a algo. God's wife Israel is dead. La esposa de Dios, Israel, había muerto y a nadie le importaba. Nobody cares. A nadie le importaba. She's gone. Ella se había And ido nobody's weeping. y nadie estaba llorando. Nobody's concerned. A nadie le importaba. And that man of God Y ese hombre de has got Dios to feel what the Almighty feels. tenía que sentir lo que el Todopoderoso He's got to sentía. feel what it is to lose something precious. Él tenía que sentir lo que quería decir perder algo precioso. And nobody even cares. Y a nadie le importó. He cannot preach Él no podía predicar unless he feels what God feels. a menos que él sintiera lo que Dios sentía. The church sings as usual, La iglesia sigue cantando Reads como the scriptures normal, usual. lee la Biblia but normalmente, his wife is dead. pero su esposa ha muerto. And nobody mentioned the funeral. Y nadie ni siquiera se mostró en el funeral. Ezekiel's got to feel what God felt, Ezequiel tenía que sentir lo que Dios sintió, because every work demands a human vessel. porque toda obra exige un vaso humano. Believers are for that. Y los creyentes son para They're for esto, signs, they're for wonders, son para señales, para they're prodigios, for the will and the work of God. son para la voluntad y la obra de Dios. Look at the prophet Hosea. Miren al profeta Oseas. He's called at a time when Israel had reached her lowest point of apostasy. Él es llamado en el momento en que Israel había bajado al punto máximo de The apostasía. Holy Spirit in the Bible El Espíritu Santo en la Biblia called Israel a harlot. llamó a Israel ramera.
It was in this terrible condition. Y fue en esta terrible condición. Into this place the prophet Hosea was called. En este lugar fue que el profeta Oseas fue llamado. God takes this pastor Dios toma a este pastor and causes him to fall in love and marry a harlot. y hace que él se enamore y se case de una ramera. A harlot by the name of Gomer. Una ramera llamada Gomer. Why would this holy man of God marry a whore? ¿Por qué es que este hombre de Dios iba a casarse con una Because he prostituta? loved her. Porque él la amó. God put a love in that pastor's heart for a prostitute. Dios puso amor en ese corazón de ese pastor por una prostituta. Can you imagine that church when he announced who he's going to marry? ¿Pueden imaginarse a la iglesia cuando él anunció con quién se iba a casar? You can hear him talking in that church. Podías oírlos a ellos murmurar en la iglesia. Surely there's somebody in the church good enough for him. Bueno, supongo que alguien en la iglesia, una hermanita de la iglesia podía casarse con él. Why is he going to marry a ¿Por qué se prostitute? va a casar con una prostituta? Going to bring her right in here to the parsonage. Y va a traerla acá a la casa. That's exactly what he did. Eso es exactamente lo que él hizo. Can you imagine the problems that caused, the murmuring, the gossiping? ¿Pueden imaginarse los problemas, los chismes que eso causó? Here we are, women of God, Aquí están las mujeres de and he Dios totally ignores us, que nos ignora completamente. goes down to the red light district, Van a la parte, a la zona roja de la gets ciudad him a wife. y recoge a su esposa. Why does he do that? ¿Por qué es que él hace esto? Because he loved her. Porque él la amó. God put a love in his heart for her. Dios puso un amor en su corazón por ella. He married that prostitute. Él se casó con esa Brought her prostituta, into his house. la trajo a su casa. Bore him children. Ella le dio hijos. Then one day there was a note left. Luego ella le dejó una nota en su casa. She's gone back to the street, Se ha ido otra vez a las calles. picked up her old trade again. Otra vez volvió a sus viejas sendas. Now you'd have thought the man of God had said, this is enough. Bueno, ustedes pensarán que el hombre de Dios dijo esto es That's suficiente. what she wants, she can have it. Si eso es lo que ella quiere, entonces está bien que se vaya. I'll find me another woman to raise these Me children. encontraré otra mujer para criar a mis hijos. That's not what happened. Eso no fue lo que sucedió. He went back down there, Él otra vez volvió allá. found that woman plying that trade, Encontró a esa mujer ahí and he brought her back. y la trajo de Why regreso. would he do that? ¿Por qué haría He esto? loved her. La amó. He loved her like you in this building love your own wife. Él la amaba como aquellos de aquí en este lugar que aman a sus esposas. God had put that love in him for that unfaithful woman. Dios había puesto un amor en él por esa mujer infiel. Why would he do that? ¿Por qué haría esto? Because Hosea is going to minister to God's wife, whom the Bible said is a harlot. Porque Oseas tenía que ministrar a la esposa de Dios que la Biblia la llama ramera. To do that, he must feel what God Y feels. para hacerlo él tenía que sentir lo que Dios sentía. He must know what it is to love somebody Él tenía que saber lo que significaba who amar is a not alguien worthy of that love. que no era digno de ese amor. He must know what it Él is tenía que saber lo que significaba love and to treat with amar kindness. y tratar con bondad, only to have them turn back into that prostitute. solo para que otra vez se vuelva a ese mundo de prostitución. God is forging a vessel Dios estaba forjando una through vasija which he can live through, a través de la cual él pueda vivir, through which he can feel what he feels a through. través de la cual él pueda sentir lo que él siente. According to our text, De acuerdo a nuestro texto, all of these men were for signs and wonders in Israel. todos estos hombres eran para señales Now the y word, prodigios. the word translated sign in Hebrew Ahora bien, la palabra señal en hebreo is the word oth, O-T-H, es la palabra ot, O-T-H, and it means flag, y significa bandera, beacon, diácono, beacon, luz, evidence, bandera, luz, evidencia, mark, or miracle. marca o milagro. That's a meaning of the word. Ese es el significado de la palabra. They were among the people Ellos estaban entre el pueblo as living evidence of the reality of God. como evidencia viva de la realidad de That's Dios. why they were called. Por eso fueron llamados. That's why we're called. Por eso nosotros somos To llamados. be in this wicked, rotten world Para ser en este mundo perdido y podrido as living evidence of the reality of God. evidencias vivas de la realidad de Dios. We live different, talk different, Vivimos look different, diferente, hablamos diferente, nos vemos diferentes and love different things. y amamos diferentes cosas. They were not just talkers about God. Ellos no simplemente eran habladores de They were Dios, demonstrators of His presence and power. ellos eran demostradores de su presencia y de su poder. For the
for the gospel to be truly effective in any age, para que el evangelio sea verdaderamente efectivo en cualquier edad. that principle must hold true. Ese principio tiene que ser verdadero. We who are believers Nosotros que somos creyentes must demonstrate to that world out there tenemos que demostrar a ese mundo allá afuera the reality of this gospel. la realidad de este evangelio. When you act like them, Cuando tú actúas como ellos live like y them, vives como ellos, talk like hablas them, como do ellos, what they do, haces lo que ellos hacen, there's no evidence of God in this earth. no hay evidencia de Dios en esta tierra. We are here for signs and for Nosotros wonders. estamos acá por señales y prodigios. Paul, in his letter to the Corinthian church, Pablo en su carta a la iglesia de Corinto confirmed this great truth. confirmó esta gran verdad. And my speech and my preaching Y mi palabra y mi predicación was not with the enticing words of man's wisdom, no fue con la sabiduría de palabras but humanas, in demonstration of the Spirit and the power, sino en demostración del Espíritu y de poder, that your faith should not stand in the wisdom of men, para que vuestra fe no se base en la sabiduría de hombres, but in the power of God. sino en el poder de Dios. 1 Corinthians chapter 2, verses 4 and 5. 1 Corintios 2, versículos 4 y 5. The believer, you and I, El creyente, tú y yo, are for signs and wonders. somos para señales y prodigios. We are here to be a demonstration of His presence. Estamos acá para ser demostradores de su presencia. First of all, by what we are. En primer lugar, por lo que somos. Conformed to Christ. Men see Christ in our lives. Conformados a Cristo, los hombres ven a Cristo en nuestras We vidas. walk this earth a holy people Vamos a ser un pueblo santo in the midst of this crooked and perverse generation. en medio de esta generación perversa y maligna. We shine as lights, Alumbramos como luz, kingdom witnesses, testigos del reino, demonstrating the reality of the presence of God. demostrando la realidad de la presencia de Dios. God's miracles always come through a human instrument. Los milagros de Dios siempre vienen a través de un instrumento God humano. works His work through that. Dios obra sus obras a través de él. Elijah called for a new cruise. Elías pidió una nueva vasija. We saw in our lessons Y hemos visto en nuestras that lecciones that's representative of the believer, que ese vaso es representativo de un creyente, of the believer individually and the church collectively. del individuo, del creyente individualmente y de la iglesia colectivamente. God must first put His life in us, Dios primeramente tiene que poner su vida en then nosotros through us the prepared vessel to the world. y luego a través de nosotros la vasija preparada al mundo. He poured it out on 120 in the beginning, Él lo derramó sobre 120 al comienzo and through them to the world. y a través de ellos al mundo. The Holy Ghost never fell on Jerusalem. El Espíritu Santo nunca cayó sobre Jerusalén It's always this way. y siempre es de esta forma. The anointing never come up from the feet. La unción nunca viene de los pies, It comes down on the head. viene de la cabeza. You see in the Old Testament, Como ustedes ven en el Antiguo Testamento, it came down on Aaron's head, venía sobre la cabeza de Aarón down his beard, y a través de su and the barba whole garment. y todo su The manto. garment is the body. El manto es el cuerpo, It's the church, es it's the la believer. iglesia, es el creyente. That's where it comes from. Y de ahí es donde viene. Christ is in heaven. Cristo está en los cielos. He's full of oil. Él está lleno de And aceite. He pours His out on the head, Y Él lo derrama en la cabeza, pastor, el and pastor, on through the y body, luego a todo el and from the cuerpo, body to the world. y del cuerpo a todo el mundo. That's what we have here. Eso es lo que tenemos acá. We are for signs and wonders. Nosotros somos para señales y For prodigios, God to affect a community, para que Dios afecte una comunidad. He must have a vessel through which He can pour Himself. Él tiene que tener una vasija a través de la cual Él pueda derramarse. There must come through this vessel Tiene que venir a través de esa a vasija demonstration of God's life una demostración de la vida de Dios, that once more provokes a word. que una vez más provoque al mundo. No man can do these things except God be with him. Ningún hombre puede hacer estas cosas a menos que Dios esté con él. Then and only then is the church the church. Entonces, y solo entonces la iglesia será la Most iglesia. of what we do, La mayor parte de las cosas que the man hacemos, on the street could do it. un hombre en la calle también las puede It hacer. doesn't move him toward God at all. Y no lo va a acercar a él, a Dios, When we carry on with our religion. cuando nosotros continuamos con nuestra But religión. when God begins to work, Pero cuando Dios empieza a and obrar men cannot explain, y los hombres no pueden in explicárselo, fact, the days of Jesus entonces
como los días de Jesús, The world said, no man can do this el mundo dirá, ningún hombre puede hacer esto except God be with him. a menos que Dios esté con él. Now the requirements of such a vessel Ahora bien, los requisitos de una vasija tal are simple, but they are absolute. son simples pero absolutos. They are absolute. Son absolutos. Without this, there can be no vessel. Sin esto no puede haber vasija. I'm going to give you 3 Yo voy a darle 3 requirements for such a person, for such a vessel. requisitos para una vasija tal. If you and I Si tú y yo are to be that vessel, vamos a hacer estas then vasijas, these requirements are a necessity. entonces estos requisitos son una necesidad. First, such a vessel, En primer lugar, para be esta it vasija, individual or corporate, esta vasija ya sea individual o must corporal, maintain a life in the Holy Ghost. tiene que mantener una vida en el Espíritu Santo. It must not only be filled, No solo tiene que ser llena, but it must live in the Spirit. sino que tiene que vivir en el Espíritu. That Holy Ghost must be absolute, Lord. Ese Espíritu Santo tiene que ser Señor absoluto. That's what the Word of God means. Eso es lo que la palabra de Dios significa. When it says for you and I to seek the kingdom of God, Cuando dice que tú y yo busquemos el reino de Dios. the Bible said except you're born again, you can't see that La kingdom. Biblia dice a menos que tú no nazcas de nuevo no podrás ver ese reino. But when you see it, Pero cuando lo ves, you see a man or a people tú ves un hombre o un pueblo under the absolute control of the Holy Spirit. bajo el control absoluto del Espíritu He Santo. makes Jesus Lord of that life. Él hace a Jesús Señor de esa vida. That has to be the key. Esa tiene que ser la clave. To seek the kingdom of God Buscar el reino de is Dios to be controlled by the Holy es ser Ghost. controlados por el Espíritu Santo. Bible says in the Beatitudes, La Biblia habla en las I believe Matthew chapter 5 and verse 5, bienaventuranzas, en Mateo 5:5 creo, the meek shall inherit the earth. que los mansos heredarán la tierra. Now the word meek means to be tamed. Ahora bien, la palabra manso quiere decir domado, It means to be controlled. quiere decir controlado. And it is those who are controlled by the Holy Y Ghost son aquellos que son controlados por el Espíritu that shall Santo, inherit or rule this earth. que heredarán para reinar sobre esta tierra. But you'll never rule with him Pero tú nunca reinarás con él unless you're ruled by him. a menos que seas reinado por él. The first requirement of this vessel El primer requisito de esta vasija is that he must maintain a life in the Holy Spirit, es que ésta debe mantener una vida en el Espíritu so that at Santo. all times, Así que en todo under momento, every circumstance, bajo cualquier the circunstancia, Holy Spirit is in charge, el Espíritu Santo esté a cargo, ruled by him regido por at él, all times. en todo tiempo. Now that's the first requirement, Ahora bien, este es el primer requisito, but how important it is. pero cuán importante es. If we're going to rule with him, Si yo voy a regir con él, we are going to be ruled by him. también vamos a ser regidos por él. But to maintain such a life, Pero para mantener esta vida, prayer has to be the first order of business. la oración tiene que ser la primera en la lista. The only people that are ever this vessel La única persona que puede ser esta vasija are praying people. son gente de oración. The reason most Bible schools are not effective, La única razón por la cual la mayor parte de escuelas bíblicas no son efectivas the emphasis is not on prayer. es porque el énfasis no está en la oración. If you maintain a life in the Holy Spirit, Si tú mantienes una vida en el Espíritu you're Santo, going to spend much time in prayer. tú vas a pasar mucho tiempo en oración. The Lord Jesus made us know El Señor Jesús nos hizo saber that at all time he was under the control of the Holy que Spirit. en todo tiempo Él estaba bajo el control del Espíritu He was Santo. baptized at his baptism in Jordan. Él fue bautizado en su bautismo en el The Jordán. Holy Ghost came on him. El Espíritu Santo vino sobre And él. from that moment on, Y desde ese momento en his adelante, life as a man su vida como was hombre under the absolute control of estaba that Spirit. bajo el control absoluto de ese Espíritu. He was led of the Spirit to the Él wilderness. fue guiado por el Espíritu al desierto. He overcome the devil by the Spirit. Él venció al diablo por el The Bible Espíritu. said he left there in the power of the Holy La Spirit. Biblia dice que él dejó ese lugar en el poder del Espíritu He Santo. went to Nazareth to preach his first sermon. Él fue a Nazaret a predicar su primer And he sermón. said, the Spirit of the Lord is upon me. Y dijo, el Espíritu del Señor está
sobre mí. Acts 10:38 says, Hechos 10:38 dice, how God anointed him with the Holy Ghost. como Dios lo ungió a él con el Espíritu Santo. Always, all the time, Siempre, todo el he was tiempo, under the control of the estaba Holy bajo el Spirit. control del Espíritu Santo. Look at his life. Miren su vida. He spent all night in prayer. Él pasaba toda la noche en He oración. was always getting up a long while before day to pray. Él siempre se levantaba mucho antes de que amanezca para orar. If he had to pray, Si él tenía que orar, then you and I fool ourselves to think we don't have to. entonces tú y yo seríamos muy necios si pensamos que no These tenemos por qué little orar. 10-minute prayer meetings Y esas reuniones de oración de 10 won't minutos keep you in the Holy Ghost. no te van a mantener en el Espíritu He Santo. lived a life of prayer, Él vivía una vida de oración, continually in prayer. continua oración. When Judas is going to betray him, Cuando Judas lo iba a traicionar, he knew exactly where to find him. Judas sabía exactamente dónde encontrar a He went to Jesús. that place of prayer. Fue a ese lugar donde él oraba. You could always find him there Y siempre podías encontrarlo ahí, because he was controlled by the Holy Spirit. porque él era controlado por el Espíritu To Santo. maintain that, Para mantener esto, he had to maintain that life of prayer. él tenía que mantener esta vida de He oración. never once violated the principle of the Holy Ghost. Él nunca quebrantó un principio del Espíritu de He was Dios, always in prayer. sino que siempre estaba en And oración. that Jesus who prayed all the time Y ese Jesús que oraba en todo said tiempo, to you and I that we ought always to pray and not faint. nos dijo a ti y a mí que nosotros siempre debemos orar y no Now desmayar. that word faint can be translated stop. Ahora bien, esa palabra desmayar puede ser traducida como So detenerse. he was really saying, Entonces él en realidad estaba you must diciendo, always pray and not stop praying. tú siempre debes orar y no detenerte de orar. Paul said, pray without ceasing. Pablo dijo, orad sin cesar. Without life, the vessel continues to function religiously Sin vida, la vasija continúa funcionando religiosamente in its attempt to manipulate God. en su intento de manipular a Dios. So it must maintain the Holy Ghost. Entonces tiene que mantener al Espíritu Santo. And to maintain that life in the Holy Ghost, Y para mantener esta vida en el Espíritu Santo, it must maintain a life of prayer. tiene que mantener una vida de oración. But then it must walk in holiness. Pero luego tiene que andar en santidad. God does not deal with the unholy. Dios no trata con lo inmundo. He doesn't live in unholy vessels. Él no vive en vasijas inmundas. This vessel must maintain a life of holiness. Esta vasija tiene que mantener una vida de To santidad. walk in holiness Andar en santidad is to walk in the Spirit. es andar en el Espíritu. Because the only holiness there is Porque la única santidad que existe is the Holy Ghost. es el Espíritu Santo. He is our holiness. Él es nuestra santidad. Because He is our life. Porque Él es nuestra vida. Only as much holiness, I have only as much holiness Yo solo voy a tener tanta santidad as I have of the Holy Spirit, como tenga del Espíritu Santo. and only as much Spirit Y solo voy a tener tanto del Espíritu as I'm willing to accept of His holiness. como yo desee aceptar de su santidad. But that vessel, Pero esa vasija, to be the instrument of God para ser el instrumento de Dios through which He pours Him life, a His través life, del cual Él derrame su vida, must maintain a life in the Holy Ghost tiene que mantener una vida en el Espíritu that's Santo, only done by prayer, que solo es hecha por la and oración, it must walk in y holiness. tiene que andar en santidad. And also, finally, Y también, finalmente, such a vessel tal vasija must be a good reception. tiene que ser un buen receptor. It must be capable of receiving. Tiene que ser capaz de recibir. It cannot be the vessel of God No podrá ser la vasija de Dios if it cannot receive. si es que no puede recibir. Because you cannot give what you don't have. Porque tú no puedes dar lo que no tienes. So that vessel must be very good receiver. Así que esa vasija tiene que ser un muy buen receptor. But it also must be a good conductor. Pero también tiene que ser un buen conductor. Electricity will not flow through wood or plastic. La electricidad no va a ir a través de la madera o el plástico. That vessel must be able to receive and to give. Esa vasija tiene que ser capaz de recibir y de dar. So it must be a believing vessel. Así que tiene que ser una vasija creyente. But it must be a good conductor. Pero tiene que ser un buen conductor. Not only must this life be able to flow into you, No solo esta vida tiene que ser capaz de fluir en ti, it must flow out. tiene que fluir hacia afuera de And it ti. must flow freely. Y tiene que fluir libremente. Jesus said, Jesús dijo, freely you receive, de gracia recibisteis, freely you must give. dad de gracia. You can't put generation in plastic or wood. Tú no puedes poner generación en plástico o en madera. But I understand Pero yo entiendo that pure silver
is almost a perfect conductor. que la plata pura es casi un conductor perfecto. That's what God wants. Eso es lo que Dios quiere. That's the reason all the while He's moving to purify us. Esa es la razón por la cual Él siempre se está moviendo para He's purificarnos. working on us Él está obrando en to make us nosotros pure, para hacernos puros, so that there's no hindrance to that flow. de tal forma que no va a haber impedimento a ese fluir. God's work with the believer La obra de Dios con el is to creyente make us superconductors of what He is. es hacerlos a ellos superconductor de lo que Dios He's es. constantly purging out the dross, Entonces constantemente Él está derramando esta electricidad everything that would hinder the flow of life. y todo lo que impida el fluir He is de la vida. constantly working to remove from us Él está siempre obrando, echando digamos, desatorador everything that's not Christ. para remover todo lo que no es Cristo. First time I was in India, La primera vez que yo fui a India, on the streets of Calcutta, en las calles de Calcuta, there was a silversmith there right on the street. había un platero en la calle. He had his pot, Él tenía su and envase, if you had silver, y si tú tuvieras plata, in those days, all of our coins were silver. en aquellos días todas nuestras monedas eran de plata. Today there's a copper mixed in them and other things. Ahora son mezcla de cobre y otras cosas. But you could give him your silver, Pero tú le podías dar a este hombre tu plata and he would make you jewelry out of it. y él haría joyas de esa plata que tú le das. Well, Americans are always in a hurry. Bueno, los americanos siempre están en apuro. And I gave him that silver, Y yo le di esa plata. put it in the pot, and began to boil it. Él la puso en esta envase y empezó a hervirla, a quemarla. He's constantly scooping it and working with it. Y constantemente estaba manipulándola y I'm getting obrando. impatient with him. Y yo me empecé a impacientar. I said, how long is it going to take? Y yo le dije, ¿cuánto tiempo va a He tomar? said, as soon as it's pure. Él me dijo, en cuanto esté pura. I said, how will you know when it's pure? Y yo le dije, ¿cómo vas a saber que está pura? I'll be able to see my face in it. Y él me dijo, yo voy a ser capaz de ver mi cara en ella. That's pure. Eso es puro. When God can see himself in you, Cuando Dios pueda verse a sí mismo en ti, you're pure. tú estás puro ya. You're a good conductor Tú vas now. a ser un buen conductor And entonces. you can be for signs and wonders with God. Y podrás ser para señales y prodigios But all para of his Dios. working Con toda su obra. is to remove that Y toda su obra es quitar esto and hinders his image. cuando impide su imagen. And our whole life is for that one purpose, Y toda nuestra vida es con ese to propósito. be conformed to his image, Ser conformados a su imagen. because we are for signs and wonders. Porque nosotros somos para señales y prodigios. Let us stand. Vamos a ponernos de pie. Hallelujah. Aleluya, We're going Señor. to pray. Vamos a orar. Let's lift our hands. Vamos a levantar nuestras Let's manos. just thank him for a Y moment. vamos a agradecerle por un momento. Hallelujah. Hallelujah. Aleluya, aleluya, Señor. Hallelujah. Hallelujah. Gracias, gracias, Señor. Glory to Aleluya. God. Gloria a Glory to Dios, God. gloria a Dios. Glory to God. Gloria a Glory to Dios. God. Thank you, Lord.